¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy en uno de los encuentros anuales más importantes para esta casa, para Alfaguara y para Penguin Random House, y que es la celebración de la publicación del premio Alfaguara de novela, en este caso 2021. Los Abismos fue la ganadora, es la ganadora y ya está en toda Hispanoamérica. Es de Pilar Quintana, colombiana, escritora preciosa que está con nosotros y que te agradecemos, Pilar, muchísimo que nos hayas abierto este espacio para que desde México y desde Centroamérica podamos festejarte el día de hoy y festejar a Los Abismos. Les agradezco también, por supuesto, a las escritoras Fernanda Melchor y Gabriela Jauregui que están con nosotros para acompañar a Pilar en esta conversación, y a Susana Zabaleta, por supuesto, por acompañarnos también el día de hoy para antojarnos con algunos fragmentos de la novela, estos abismos de los cuales Pilar Quintana nos escribe y nos transmite y nos lleva hasta esos abismos. Gracias, Pilar, gracias a todos ustedes. Y muchos agradecimientos porque esta transmisión que tenemos en este momento está siendo compartida por muchos de ustedes, queridos compañeros libreros, queridas librerías, tanto de México, de toda la República, como de Centroamérica, y tengo que mencionarlas porque nos da un gusto enorme que pueda tener esta resonancia y que ustedes nos estén ayudando a dársela. Gracias a Gonville, gracias a la librería Carlos Fuentes, gracias a Gandhi, a Bodega de Libros, a La Proveedora, a Sótano, a Péndulo, gracias en Panamá, al Hombre de la Mancha y a El Lector, gracias a De Museo y Sofos en Guatemala, gracias a Metromedia en Honduras, gracias a la Internacional Libros y Regalos en Costa Rica y en El Salvador, y gracias a La Ceiba también en El Salvador. Gracias a todos ustedes por ayudarnos a festejar a Pilar y a festejar Los Abismos. Les comento, todos ustedes están viendo esta transmisión en alguno de los canales de estas librerías o en Penguin Libros. Les comento que ahí está permanente el link para llevarlos a la compra de Los Abismos. Gracias otra vez, muy buenas noches en nombre de Alfaguara, de Penguin Random House, y sin más le dejo la palabra a la escritora y traductora mexicana Fernanda Melchor. Fernanda. Muchas gracias, Mayra. Bueno, muy buenas noches. Yo estoy muy feliz de acompañar a nuestra querida Pilar Quintana en la presentación de su más reciente novela, Los Abismos, de la que, bueno, ya Mayra dijo muchas cosas buenas, como que ganó el premio Alfaguara. Y también estoy muy feliz de estar también acompañada con Gabriela, con Susana, Mayra y todos los que nos están escuchando y viendo desde México, Centroamérica, Sudamérica. Tengo que confesar que la novela de Pilar es una de mis favoritas del premio Alfaguara, que como ustedes ya saben, año con año reconoce lo mejor de la literatura en nuestra lengua. Y hablo, por supuesto, como una colega que admira la obra de Pilar, que admira su potencia literaria, su pulso firme y esta serenidad que tiene para narrar la pasión, el deseo y la locura humanas, ¿no? Y esta claridad y transparencia de sus detallados y complejos artificios novelísticos con los que nos deleita y también a veces horrorizan. Pero también quisiera hablar como lectora de Pilar. Quisiera hablar de los efectos y de los afectos tan intensos que sus libros siempre me hacen sentir. Recuerdo haber leído por primera vez La Perra en 2018, después de una visita a la Filbo, a la Feria del Libro de Bogotá, donde todo el mundo hablaba de esta novela, me convencieron para que me la llevara y ese año yo estaba en medio de una de las crisis más dolorosas de mi vida y recuerdo claramente que sentí el drama de Damaris como si fuera el mío, o sea, lo sentí realmente en carne propia. Fue una novela que me impresionó muchísimo por muchas razones. Pero particularmente es justo, yo siento que esta sensación de profunda conexión emocional es la que he sentido leyendo Los Abismos. No solo porque en esta novela se habla de eso que callamos las mujeres, sino también porque, como muchas y muchos de nosotros, yo también he sido una niña zarandeada por la tempestad de las pasiones de los adultos. Yo también he sido una niña como Claudia, la protagonista y narradora de Los Abismos. Esta niña que mira y escucha todo de manera esquiva, de manera fragmentaria, incompleta, pero aunque no es capaz de comprender este mundo desconcertante de los adultos, intimidante, pero también excitante,
Claudia sabe lo suficiente para unir las piezas del rompecabezas, aunque los adultos a su alrededor se empeñen en creer que no sabe nada, que no entiende nada y que por consiguiente nada le va a afectar. Así que algo que también disfruté mucho de esta novela es el manejo que su autora le da a los espacios, acompañando a Claudia en sus pequeñas aventuras fantasiosas por las habitaciones de su departamento en Cali o a través de los paisajes inquietantes de una finca en las montañas. Me llamó mucho la atención cómo toda la primera parte de la novela, bueno, la novela está dividida en partes, pero yo más bien hablo como una primera sección, ¿no? Durante esta sección, la novela es muy de interiores, ¿no? Muy de estas pequeñas aventuras fantasiosas de los niños, ¿no? El apartamento, la escalera, el balcón, las ventanas, esta selva maravillosa hecha de plantas de ornato que la madre cuida, ¿no? Y que se convierte en una metáfora, ¿no? De la progresión de su salud mental. Y luego, conforme la obra va avanzando, estos espacios se magnifican, ¿no? Pasan de ser espacios de juego a espacios como reales y más amenazantes, ¿no? Hay un bosque, hay un lugar lleno de vegetación salvaje, que ya no es una selva con macetas, hay una barranca, ¿no? Peligrosísima, un precipicio en lugar de una ventana abierta, hay una casa que es muy confortable y muy bella, pero que de cierta forma parece estar siempre invadida por los elementos, ¿no? Y por las leyendas y por los terrores infantiles de Claudia, ¿no? Y hay momentos muy padres en donde la protagonista pasa de un ámbito a otro, ¿no? Entra y sale de estos escenarios para indicar transformaciones del personaje. Pero yo creo que definitivamente es la voz y sobre todo es la mirada de Claudia uno de los puntos más altos de la novela. A mí es una voz que me transportó a mi propia infancia en Veracruz, al asiento trasero del auto familiar, al diálogo tenso entre mis padres, ¿no? A la depresión que durante muchos años acorraló a mi madre, ¿no? A todas estas veces que la vi recluirse en la recámara atacada de migraña o de pura tristeza. Me llevó de vuelta a las historias, a los chismes que los adultos cuchicheaban a mi alrededor todo el tiempo sin darse cuenta de que lo entendía todo, ¿no? O sea, de que estaba con la oreja parada, interesantísima en lo que se decía, aunque se supone que yo no tenía que escucharlo. Y sobre todo me hizo recordar algo muy personal que casi nunca he hablado de esto, fuera de los ámbitos terapéuticos, ¿no? Pero me hizo recordar mucho la primera pesadilla que tuve en mi vida, porque conforme la novela progresa también hay estos sueños, ¿no? que tiene Claudia, que tienen que ver con las angustias, ¿no? De lo que ocurre a su alrededor. Y yo recuerdo esta primera pesadilla que tuve, que además es el primer sueño que recuerdo de toda mi vida y que además es el primer recuerdo que tengo, de hecho, ¿no? Cuando tenía 3 o 4 años y soñé que mi madre me llevaba de la mano al jardín de niños, no íbamos caminando por la calle, no nos habíamos alejado ni siquiera unos 2 o 3 metros de la puerta del edificio donde vivíamos, en el departamento donde vivíamos, cuando de pronto sucedía lo más horrible que yo era capaz de imaginarme a esa edad, ¿no? Y lo que sucedía era que la cabeza de mi mamá, su hermosa cabeza de cabellos rojizos y muy rizados, se desprendía de su cuello, pero no era doloroso, no había sangre, era como la cabeza de plástico de una Barbie. Y esta cabeza caía dentro de su sudadera, ¿no? De su suéter, y ella parecía que no se daba cuenta, ella seguía parloteando alegremente, ¿no? Sin preocuparse en lo más mínimo de lo que pasaba, y yo era niña y yo metía mis manitas dentro de su ropa para sacarla, ¿no? Para salvarla, de evitar que su cabeza rodara al suelo y se perdiera. Y por supuesto que eso es una enorme metáfora, ¿no? Mi mayor miedo en ese entonces era que mi madre perdiera la cabeza. Y me enterneció muchísimo verme a mí misma reflejada en el horror de Claudia cuando descubre este vacío abismal que habita en los ojos de la suya, de su propia madre. Y en realidad la voz de una niña en una novela nunca es una niña de verdad. La voz de un niño, cualquiera, de un infante, siempre es una ilusión literaria. Cuando escribimos nos preocupamos
por crear mecanismos que nos permitan contar la historia que queremos, abordar los temas que nos interesan, de los que queremos hablar. Y yo creo que la maestría de Pilar Quintana radica, entre muchas otras cosas, en la fineza con la que ha calibrado este mecanismo narrativo que da la impresión de ser verdaderamente una niña de carne y hueso, tierna, vulnerable, valiente, que nos estruje el corazón con su mezcla de indefensión, pero también con su enorme fuerza, ¿no? Y yo me quedo con esta fuerza de Claudia, ¿no? En esta novela maravillosa de Pilar Quintana. Yo estoy, como les decía, para mí una presentación de libros siempre es como una fiesta, ¿no? Y ahora a Pilar le debemos unos tequilas, le debemos unos abrazos, pero pues por mientras tenemos este momento compartido y pues yo quisiera felicitarla, ¿no? En su momento lo hicimos por redes sociales, pero ahora que la tengo enfrente quisiera felicitarla mucho por esta novela enternecedora, esta novela tan dura y a la vez tan sutil al mismo tiempo y merecidísimo el premio y muchas felicidades, Pilar. Ay, Fernanda y Mayra, muchas gracias. Yo de verdad les digo que estoy verdaderamente emocionada. No se van a salvar de de los tequilas, nos los debemos. Ya Fernanda y yo hemos tenido como creo que es el tercero o el cuarto evento juntas. Ya estoy perdiendo la cuenta porque ya todos los Zooms se parecen el mismo. Entonces, pero sí tenemos que vernos y con Mayra también. A Gabriela sí la conozco personalmente, sé que existe y que no es solamente una persona de Zoom. Eh, yo recuerdo ser una niña y querer ser escritora. O sea, los niños a veces quieren ser astronautas. Yo soy esa niña que quería ser astronauta y hoy soy astronauta. Yo quería ser escritora y hoy soy escritora. Pero entonces no dejo de voltear la mirada a esa niña y ver que era una niña que quería ser escritora y los escritores, o sea, el mundo de los escritores era un mundo de hombres y de señores, y además de señores muertos, ¿no? Que estaban en Rusia y estaban en Inglaterra y había unos vivos colombianos, pero ya eran unos señores grandes también. Eh, Muchos años después, cuando estaba escribiendo mi primera novela, y por los años en que la estaba escribiendo y luego de publicarla, que es a finales de los 90 y principios de los 2000, yo oí tantas veces que no se podía ser escritora y madre. Y no me lo decían los hombres, me lo decían catedráticas, académicas, me lo decían otras mujeres escritoras, ¿no? Que el ejercicio de la escritura no era compatible con el ejercicio de la maternidad. En aquella época yo no quería ser mamá y me parecía normal y hoy vuelvo la vista atrás y digo, oye, no te das cuenta de todos los niveles en los que esa frase está mal. Pero bueno, el caso es que luego me dieron ya grande ganas de tener un hijo, tuve mi hijo y entonces yo quiero decirle hoy a todas las niñas y mujeres jóvenes del mundo que no solo no es incompatible la maternidad con la escritura, sino que para mí la maternidad fue descubrir un caudal creativo nuevo que yo no sabía que estaba ahí, ¿verdad? Y que desde que soy madre, los libros que he escrito han conectado con muchos más lectoras y lectores, y no solo lectores X, sino lectores como Fernanda, ¿verdad? Como Mayra, como Susana o como Gabriela, que son las lectoras ideales, ¿no? Que son las lectoras a quienes yo quiero gustar, ¿no? Que yo digo, no puede ser que les gustó a ellas mi libro. Eso. Y, y, y no solo han conectado con más lectores, sino que esos dos libros se tratan sobre un tema que en aquella época, a finales de los 90 y a principios de los 2000, constantemente yo iba a decir, es que esa novela es sobre temas femeninos, y eso significaba que era una novela que no era tan interesante, ni buena, que no merecía estar en la repisa de la literatura, sino en la de la literatura femenina, que era una literatura menor, ¿no? Cuando me gané el premio Alfaguara, a mí me dio evidentemente mucha alegría por muchas razones. La primera es la plata,
y tengo que confesarlo, o sea, he sido pobre toda mi vida de adulta porque soy escritora y entonces el premio tiene una bolsa importante que me va a dar un tiempo de tranquilidad para la escritura, ¿no? Entonces eso es importante. Y porque mi libro va a tener más circulación y porque, no sé, triunfé, mamá, mírame, ¿verdad? Pero verdaderamente lo que a mí me ha dado más alegría es que me han escrito escritoras jóvenes a decirme, verla a usted y ver que usted se ganó ese premio me hace posible creer en mí que yo puedo ser escritora. Y para mí eso es lo más importante. Y bueno, de nuevo, gracias Mayra y gracias Fernanda. Pues ahora seguiremos escuchando más de Pilar, por supuesto a Gaby, pero vamos antojándonos, Susana, unos fragmentos, vamos antojándonos los abismos a través de algunos fragmentos de las etapas que ya comentaba Fernanda Melchor, las etapas de esta Claudia, mamá, y de la tocaya, de Claudia, la niña. Así que vamos a ver qué nos tiene Susana Zabaleta para contarnos de los abismos. Es un honor primero. Muchísimas gracias, Pilar. Gracias, Fernanda, por invitarme. Gracias a todos. Ahí les va esta joya. Si le rogaba lo suficiente y andaba de buenas, mi mamá me dejaba utilizar su tocador. No me vayas a dañar nada, tocaya. Era un mueble antiguo que heredó de mi abuela, con un espejo redondo y múltiples cajones con cepillos, brochas, frascos, tarros, cajitas de polvos y otros potes. Me estaba pintando los labios con el colorete rojo cuando ella, en la cama, empezó a quejarse. Había dejado la revista y trataba de levantarse. ¡Ay, ay, 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 ay! Por culpa de los aeróbicos, todo le dolía. Terminé con el colorete, agarré las sombras verdes y empecé a ponérmelas. La vi pasar en el espejo, lenta y tiesa, como si fuera de metal, hasta que se metió en el baño. Me contemplé por un ángulo y por el otro. Cogí una brocha y me eché rubor en los cachetes. El teléfono sonó. Fui a contestar. ¡Yo contesto!, gritó ella desde el baño. Volvió a sonar. Yo ya estaba al pie de la mesa de noche y lo agarré. ¿Aló? Se escuchaba la respiración al otro lado de la línea. ¿Aló?, dije. La puerta del baño se abrió. ¿Aló, aló? Mi mamá se acercó lo más rápido que pudo y me arrebató el auricular. ¿Aló? Habían colgado. Molesta, dejó la bocina y se quedó mirándome. La furia del mundo concentrada en su nariz que se abría y se cerraba. Mírate esa cara, dijo. Pareces un payaso. Como se mantenía en la cama junto a su mesa de noche, mi mamá era la que más veces contestaba. Yo adivinaba quién había llamado por su forma de hablar. La voz para mi tía Amelia era similar a la que usaba con Gloria Inés. Con las dos podía conversar algo. La diferencia era que con Gloria Inés se reía más. Ella era hija de una prima segunda de mi abuela, la última pariente que le quedaba a mi mamá. A doña Imelda la trataba de usted y con ella hablaba de plantas. Con mi papá era puntual. Lo mismo que con el asesor del banco o la administradora del edificio, solo que más familiar. Abajo, en la mesa pequeña de la sala, teníamos otro teléfono. A veces pasaba que Lucila o yo contestábamos antes que ella. ¿Aló? Se hizo habitual que al otro lado de la línea no hablaran. ¿Aló? ¿Aló? Colgaban. También podía pasar que yo estuviera en el primer piso corriendo por la selva y mi mamá en su cuarto, o al contrario, ella regando las plantas, yo hojeando una de sus revistas que agarrábamos los teléfonos y que agarrábamos los teléfonos al tiempo. ¿Aló? Silencio. Mi mamá me pedía que colgara y cuando lo hacía, a ella le hablaban. Con el mudo, mi mamá cuchicheaba y ponía una voz
suave. Pues pues al mudo le salía la voz, ¿cómo ven? De repente, así, por arte de magia, el mudo, gracias Susana, al mudo le regresaba la voz. Muchas, muchas gracias Susana, hay un pequeño antojo. Y sin más, escritora, editora, querida, admiradísima Gabriela Jáuregui, te dejo la palabra. Buenas noches a todas que están acá compartiendo conmigo pantalla y a todas las que están allá afuera. Pues muchísimas gracias, Mayra, Fernanda, Susana y sobre todo Pilar, a quien estamos aquí festejando por la invitación y por el gusto de celebrar esta novela tan entrañable. Y me encantó cuando ya recibí, digamos, como la escaleta, porque no crean que esto nomás pasa, esto se produce, la escaleta del día de hoy, que vi, y la invitación y todo, que vi que estaba Fernanda, me encantó que la coincidencia, pues, o justo no es coincidencia, porque hace muchos años, en el 2017, cuando salió La Perra, yo no tenía idea, no había leído a Pilar antes de eso. Justo llegué a Medellín y me llevaron, yo venía llegando de México, así como de, ¿no? A un festival, y me llevaron como a veces sucede que ¿no? En un festival te llevan, te organizan, ¿no? a una biblioteca en una universidad y era, ¿no? Me explicaron que era un premio importante, EAFIT, y yo, no, pues ni idea, nunca había ido a Colombia, llevo un premio súper, ¿no? En un auditorio muy acá, y está Pilar hablando de la escritura de esta novela que no había yo leído, ¿no? Y dije, no puede ser, ¿quién es esta mujer? ¿Qué es esta novela? ¿Qué está pasando? Y después había un cóctel, ¿no? Muy de premio importante, otro premio importante que se sacó Pilar. Y yo dije, bueno, ¿qué onda? O sea, lo que mencionó Pilar del Pacífico, ¿no? Y de esta mujer. Dije, esta novela me muero de ganas de leerla, la compré. Y me alegro muchísimo porque justo como decía Fernanda, no, luego se tardan las cosas en llegar, aunque estamos en el mismo continente, la literatura no necesariamente siempre circula tan rápido. Y empecé a leerla, como que dije, qué chingón, estoy en Colombia, voy a empezar a leer esta novela de esta mujer que me cayó además genial sin conocerla, pues, ¿no? De escuchar cómo habló de la maternidad, de que escribía en su celular. No, me acuerdo de tu speech, pues, Pilar, y yo decía, no, pues qué chingón, me voy a leer esto. Y como en esas mismas épocas, salió también temporada de huracanes. Y me acuerdo que cuando las leí, de pronto como que ya yo las soñaba a ustedes dos, o sea, a ustedes dos y a sus novelas y sus personajes y como su psicogeografía, como ¿no? Veracruz, como esta onda de tierra caliente, tropical, violenta, que está en las dos, como que me fusionaba y de pronto yo así de, no, es que estas dos mujeres, o sea, habitan la misma psicogeografía y aquí están hablando juntas y yo, entonces como mi mente de casamentera literaria, aquí se me hizo realidad ese sueño. Y bueno, así fue como conocí primero la obra de Pilar, después ya tuve el gusto de platicar y conocer a Pilar y compartir mesa y no tequila, pero pizza. Y sobre todo, lo que más disfruto pues es poder compartir lo que escribe, ¿no? Como decía Fernanda, aquí estamos como lectoras, ¿no? Lectoras ávidas de su obra. Y pues eso, después de esa gran impresión que me dejó la perra, estaba yo muy emocionada de leerte ahora, ¿no? Y una de las cosas, pensando justo en esa psicogeografía que yo sentía que conectaba Pilar y Fernanda, una de las cosas que me gustaría mucho hablar es también de los espacios, ¿no? Cómo esta niña nos va contando todo, como decía Fernanda, es decir, el punto de vista construido de forma literaria de una niña, tiene que además es el punto de vista perfecto de la autora, como especie de observadora de un ángulo obtuso, que es forzosamente una niña, ¿no?
vive en este Cali de los años 80, que tiene algo como que me recordó mucho también a mi infancia, México, ¿no? Años 80, así de, van a un lugar que no tengo idea porque yo no crecí en Cali, ni en Colombia, les digo, apenas fui a Colombia en el 2017 por primera vez, pero va a un almacén que se llama el SAS, ¿no? De ropa, y como que yo pensaba, no sé, en el Suburbia, no sé, hay como cosas, ¿no? Esta idea de ir por un helado, luego los árboles en flor que le dan la famosa rinitis a la madre, a Claudia, a la madre, ¿no? Y no sé, pienso de pronto en lo que fue Cuernavaca antes del temblor del 85, no sé, hay muchas cosas ahí que empiezo a sentir como paralelos, ¿no? Digamos, esta ciudad se vuelve un personaje casi, como que está ahí conviviendo, es muy importante como la convivencia y lo que sucede, y lo que decía Fernanda de estos ambientes como ¿no? La casa, las plantas, etcétera, que cómo nos vamos moviendo de esto doméstico y domesticado, ¿no? Hacia, de pronto, ese otro espacio, ¿no? Lo que decías, Fernanda, de las dos partes, hacia ese otro espacio, el de la finca, que es una especie de espacio, además, atemporal, ¿no? Porque hay algo como de la vieja burguesía que se queda como atorada en las fantasías aspiracionales como de los 50, como ese coche que se accidenta ahí, que queda como congelado en el tiempo un poco, ¿no? Hay algo allí como, sí, completamente distinto de este lugar muy situado en el tiempo de Cali, años 80, que es como esta finca de la burguesía temporal que decía yo, y cómo la naturaleza, ahí sí, lo salvaje está empujando en contra de lo doméstico, ¿no? El viruñas, ¿no? Y también como a través de este punto de vista como de la oblicuo de la niña, se pueden ir mencionando no solo estas como violencias latentes o como esta angustia como de algo que no está del todo bien, ¿no? Algo muy inquietante todo el tiempo, sino que también detalles de la vida cotidiana de esta niña y de su contexto, que además abonan a lo que le sucede a Claudia, ¿no? Como temas de clasismo, racismo, ¿no? Con los trabajadores de la finca, que la niña, pues ella pues, quiere ir a convivir con el mayordomo, que la lleven a montar a caballo, pero de pronto la mamá tiene unos comentarios así, no, cuidado, ¿no? Y lo que la mamá disfruta tanto, que es como esta onda como eso, como burguesa aspiracional, que es leer estas revistas del Hola, ¿no? Y las historias de estas otras mujeres, así como Claudia la hija va encontrando como ciertos espejos como con su muñeca o de pronto, ¿no? Lo doméstico y lo salvaje, está el tema de la madre que lee estas revistas. Y ¿no? Y hay muchos pasajes que dice la niña, bueno, yo entraba y hacía tal cosa, mi madre pasaba las hojas, y yo me vestía o yo me cambiaba, yo comía, yo veía Plaza Sésamo y la madre pasa las hojas de las revistas. Y es una obsesión por la vida como de estas mujeres, ¿no? de la farándula, del lujo máximo, como la princesa Grace y Karen Carpenter y ¿quién más? Natalie Wood, que todas son trágicas, ¿no? Tienen estas muertes accidentales, trágicas, que para mí se vuelven como los canarios en la mina, ¿no? Ellas son, pareciera como el gran lujo, y lo mismo la madre, es decir, la madre vive bien, cómoda, tiene todo lo que necesita y más, ¿no? Y se está sofocando, como los canarios en la mina, rodeados de oro o lo que fuera, y son los primeros en morir, ¿no? Y entonces ellas nos indican, son como este espejo ¿no? Como eso, inquietante de que algo no va bien. Y la única que está leyendo esa señal, como lo que decías, Fer, de esta niña despierta, que además es como, ella sabe que no es bonita, justo no cabe en la narrativa de estas princesas preciosas, como las hijas de las amigas con sus trencitas, el pelo güero, ella no es esa niña. Y está leyendo o viendo a estos canarios, y lo que me encanta, ella sabe que hay algo mal,
que no es una rinitis, lo insiste, lo dice, ¿no? Es como el canario se está ahogando, el canario no, está en la jaula de oro y se está muriendo. Y se rehúsa. Hay un momento brutal que ella avienta su muñeca por este precipicio, como de rebeldía total de esta niña, entre comillas, fea, que no va a caer en esta domesticación extraña de la, ¿no? especie de sopor que es la depresión, y ella avienta la muñeca y después, no, sin spoilers, pero se queda mirando las plantas que se mueven, ¿no? En su departamento, y es la fiesta de las plantas. Y ahí ¿no? Como que hay un momento de esperanza en esta niña que se revela en contra de todo ese mundo opresor, sofocante, en fin. Entonces, pues nada, como que me encanta, Pilar, cómo a través de, por un lado, como decía Fernanda, de la personaje y su punto de vista, todo, pero también de todos estos ambientes y todos estos espejos que nos presentan las revistas, cierto mundo de cierta época, etcétera, nos vas revelando y te vas revelando, ¿no? Vas revelando a tu personaje en contra de un montón de cosas. Es decir, es una niña que va a desobedecer a todo lo que su mamá obedeció y la sofocó, ¿no? Y le dio esta rinitis perpetua. Y como lo innombrable de también, ¿no? Se rehúsa la niña a caer en estos eufemismos de lo innombrable, aunque ella pues es niña y solo vive, como decías tú, Fernanda, ¿no? En ese mundo que nadie te dice la verdad, pero tú entiendes todo porque estás escuchando todo el tiempo, ¿no? La tía que se suicida, en fin, hay como todas estas mujeres, pero no se suicida, es un accidente, en fin, hay siempre un tema ahí de qué está pasando y qué va a pasar con la madre, que es tremendamente inquietante y emocionante, ya no digo más spoilers, pero cómo lo vas tejiendo a mí me lo festé, o sea, de eso, fue un disfrute enorme. Y cómo lo haces tan hábilmente a través de una niña y de su supuesta inocencia, y es la menos inocente de todo el mundo, ¿no? Es la que más sabe. ¿Sigo yo? Sí. Gabriela, muchas gracias por esta lectura, muchas gracias por tus palabras. Yo no sabía lo de Medellín y vengo a aclarar que además luego en Lima no fue solo pizza, sino que también hubo cerveza. Poquita, pero hubo cerveza. O sea, tampoco digamos que fue solo pizza. Ni pizza, oye. Sí. Y hay algo que dijiste que me encantó sobre las obras de Fernanda y la mía, y es que son tan iguales y tan distintas al mismo tiempo, ¿no? Que me parece, siempre me ha parecido como sorprendente, como que muchas veces le preguntan a uno que si nuestras obras, las de esto que les ha dado por llamar el nuevo boom latinoamericano de escritoras, que si dialogan, y pues evidentemente yo creo que sí, y también, o sea, dialogan y nos encontramos, pero también en grandes diferencias, ¿no? Y eso me parece fascinante. Yo crecí en los años 80, yo nací en el 72, y entonces crecí en los 70 y en los 80, y en esa época no había redes sociales, pero teníamos las revistas, ¿no? Y las revistas nos permitían asomarnos al mundo de los ricos y famosos. Y una de mis experiencias más tempranas de descubrimiento del mundo debió haber sido, no sé, yo crecí con esas revistas en mi casa, la revista Hola, Cosmopolitan, Vanidades, eso era lo que mi mamá leía, ¿verdad? Y estaba también la revista Condorito y Selecciones, ¿no? Eso era como la literatura que había en la casa de mi madre. Y entonces yo siempre las hojeaba, pero llega un momento en que uno ya empieza a leer los artículos, ¿no? Y a mí me sorprendió que las fotos no se correspondieran con el texto, ¿verdad? En las fotos las mujeres estaban glamurosas, con joyas, con unos vestidos magníficos, ¿no? Yo recuerdo cuando la princesa Diana se casó, que madrugamos, era con las 4 de la mañana, tocaba que levantarse para ver la transmisión del matrimonio de la princesa Diana con el príncipe Carlos, y yo me acuerdo ver esa cola y decir, yo no quiero esto para mí, o sea, esa cola tan larga, no, algo más sencillo, más bien en blue jeans, me escapo en una moto con el que me vaya a casar. Bueno, pero entonces recuerdo ver esto y la princesa Diana era
la princesa, ¿no? Era una princesa de la vida real, no como las de Disney que eran de muñequitos, sino era una princesa de la vida real. Y yo crecí viéndola y de repente la veías en la tapa de la revista con las joyas de la corona, con una corona de princesa, con un vestido largo y luego ibas y leías el artículo y resulta que el marido no la quería, los suegros tampoco la querían, era bulímica, estaba infeliz, el marido le ponía cachos y ella le ponía cachos con el entrenador de natación, ¿no? Y yo creo que en parte ahí empezó mi fascinación con las máscaras y con las poses, ¿no? Y empecé un poco a sentir que eso mismo era también nuestras vidas de clase media alta colombiana, ¿no? Donde todo era perfecto hacia afuera y digamos, esta pareja se está separando y luego sabíamos que se estaba separando cuando se separaban, pero todavía llegaban al club con los hijos magníficamente vestidos y ellos agarrados de la mano y sonriendo, ¿no? Entonces, entonces creo que ahí empezó esa fascinación. Y también creo que hubo algo que me pasó durante la escritura de esta novela y fue un momento en un viaje largo que yo tenía como 40 páginas escritas y yo sabía que ahí había algo, pero que también le faltaba algo muy importante, que todavía eso no estaba logrado y yo no sabía qué, no sabía qué era, no sabía qué era. La leí en ese viaje largo y me entendí que lo que le faltaba era el personaje de la madre. Y le faltaba el personaje de la madre porque yo como hija me había rehusado a mirar a mi mamá como mujer. Mi mamá solo era la mamá, no existía como más, ¿no? Y ahí recordé cuando mi hijo estaba más chiquito, que era por esa época, digamos, que me decía que él entendía que mamá y mujer eran sinónimos. A él le parecía que mujer era mamá y mamá era mujer, ¿verdad? Y yo, feminista escandalizada, le decía, oye, no, hay diferencias grandísimas entre mujer y mamá. Y entonces yo le decía, no todas las mujeres son madres. Y él me miraba como, mujer mamá, punto, mujer mamá, ¿no? Y creo que eh, eh, ese egocentrismo del hijo se mantiene mucho, se mantiene. Y hay señoros de 55 años que todavía piensan que su mamá no es un individuo, sino que su mamá solo es su mamá. Y yo, cuando empecé a escribir esta novela, eh, entiendo mucho a mis amigas cuando la cagan, ¿no? Las comprendo y las entiendo y a mi mamá no, ¿verdad? Y creo que entonces yo tuve que empezar a mirar a mi mamá y no solo a mi mamá, a las mujeres de la generación de mi mamá, las mamás de mis amigas, mis tías, no como mamás, no con la dureza del hijo, sino a mirarlas como mujeres. Y ahí yo dije, juepucha, si yo la he tenido dura y yo soy independiente, yo gracias a ella estudié en la universidad porque ella jodió toda mi vida porque yo tenía que ser profesional y estudiar y no tener hijos y no pararle bolas a los hombres, sino concentrarme en eso. Y ella lo hizo porque ella no pudo y porque ella no pudo ser independiente, ¿no? Y entonces empecé, ahí yo creo que encontré la novela, cuando encontré el personaje de la madre, que además fue terapéutico porque también sané yo un poco con mi propia idea de la maternidad y de mi madre, entendí como que la novela era una novela sobre estar sofocado, sobre estar atrapado en un lugar, ¿verdad? Y cómo entonces estas mujeres que veíamos en las revistas estaban atrapadas en sus jaulas de oro, así como las amas de casa de clase media caleña del oeste de Cali estaban atrapadas en su casa. Y como no era sexy, esa idea que en los 80 estaba como en boga de que una mujer en pijama con un whisky en la mano era sexy, yo, eso no era sexy, eso era depresión, eso era desesperación, ¿no? Y entonces apareció la idea de la muerte como única libertad, ¿no? Estas mujeres no podían irse de su casa porque no tenían cómo mantenerse solas, entonces apareció esa idea de la muerte. Pues justo Gaby, Pilar, Susana nos quiere compartir algo que tiene que ver con eso, con las revistas, con estas mujeres y con esa rinitis
Son 2 fragmentos. ¿Por qué no empezamos? Vamos con el primero. Antójanos, Susana. Ay, es que cómo duele cada paso, pero ahí va. Estaba muy cansada, ¿cierto? ¿Ah? De las obligaciones. Ah, sí, dijo, y se acostó en la cama, dándome la espalda. Al día siguiente, al llegar del colegio, la encontré en pijama, recostada en su cama, con una caja de Kleenex y la cabeza sobre una pila de almohadas. Tenía los ojos rojos, la nariz tapada y la voz gangosa. ¿Lloraste? Tengo rinitis. ¿Qué es eso? Una alergia. Hace tiempo que no me daba. Agarró un sobre de pastillas de la mesa de noche, tomó una y se la pasó con agua. El antialérgico me da sueño. Voy a dormir un poquito. Y lo mismo que el día anterior, se acostó dándome la espalda. Mi mamá empezó a quedarse en la cama desde la mañana hasta la noche. Todo el día en pijama y sin acicalarse. La caja de Kleenex al lado, la nariz y los ojos irritados, las cortinas cerradas, a veces sin una revista, sin leer ni hacer nada, hecha una bolita como gato. Lo primero que yo hacía cuando llegaba del colegio era asomarme a su cuarto. Hola, tocaya. Hola. ¿Cómo estás? ¿Aquí? ¿Seguís mala? Un poco. ¿Quieres algo? Nada. ¿Abro las cortinas? La luz me molesta, Claudia. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? ¿Te cuento lo que hicimos hoy? Mejor más tarde. Me tomé el antialérgico y tengo sueño. Yo almorzaba y ella dormía. Hacía las tareas y ella dormía. A las 4 encendía el televisor y mientras yo veía Plaza Sésamo, ella dormía. Se paraba de la cama al final de la tarde. Abría las cortinas, se bañaba en largo, se ponía otra pijama y se peinaba en el tocador. De un modo lento y mecánico, hipnotizada en el espejo. Lucila le subía un café con tostadas y ella comía en la cama. Yo me sentaba a su lado. Algunas veces lograba que habláramos, que oyeran mis cuentos del colegio, me hiciera una pregunta, me contara sobre las mujeres de las revistas o una anécdota de mis abuelos. Una tarde me dijo que la última vez que tuvo rinitis antes de esta fue con la muerte de mi abuela. Y antes de eso, con la de mi abuelo. Y antes, cuando casi pierdo quinto de bachillerato. Otras veces no conseguía nada, pero igual me quedaba con ella hasta que terminaba el café y las tostadas. Cuando mi papá llegaba, se tomaba un nuevo antialérgico, cerraba las cortinas y se acostaba. Ya no disimulaban que dormían separados. Lucila se encargaba de algunas de las cosas que antes hacía mi mamá. La lista del mercado, el cuidado de las plantas y preparar mi uniforme del colegio para el día siguiente. Mi papá, el resto. Y ahí andaban las revistas y ahí andaban todos tratando de sobrellevar la casa. Gracias, Susana, pero Susana nos tiene que compartir ahora el siguiente fragmento porque va con esto que comentaba Pilar. Cuando no podían irse a ningún lado estas mujeres, Pilar, ¿qué pasaba? Pues esto. Querida Susana, ¿seguimos? Uf.
Mi mamá me dijo que abriera la ventanilla. La manija era dura y me costó hacerla girar, pero al fin lo logré y entró un viento filoso. ¿Necesitas una bolsa? La carretera bordeaba el desfiladero. No había protección sino en algunas partes, las más peligrosas. Una barrera de lata que si mucho detendría una bicicleta. Claudia, no. Si te dan ganas de vomitar, avisas. No podía dejar de mirar el abismo. Claudia, ¿sí? En comparación, la escalera de nuestro apartamento era un chiste. Los 18 pisos de Gloria Inés, una tontería. Y en cada curva el carro lo besaba. ¿Qué pasa si nos caemos? No nos vamos a caer. En algunos puntos había cruces blancas con ramos de flores, los nombres de las personas que se habían despeñado y las fechas de los accidentes. Nos mataríamos igual que la princesa Grace. No nos vamos a caer, niña. El carro quedaría peor que el de ella, ¿eh? Ya deja ese tema. Se acabaron las fincas, la vegetación desteñida, la tierra naranja, y en ese lado quedó una pared de roca gris con arrugas y puntas. Llegamos a la curva del Cerezo, agudísima, la más larga de todas. Y mi papá tuvo que controlar muy fuerte el timón con las dos manos. El precipicio oscuro. Era la boca abierta de la tierra. De nuevo, Paulina se cayó y al salir de la curva la enderecé. La pendiente se suavizó. La vegetación se hizo bosque y en lugar del desfiladero aparecieron lomas y llanos, compuestos de leche de cabra, restaurantes, fincas y desvíos sin pavimentar. ¿Cómo vas?, dijo mi mamá. Bien. ¿Se te pasó el mareo? Sí. En Cali, el día estaba caluroso, con un cielo azul de nubes popochas. En la montaña hacía fresco. El cielo estaba blanco y aunque fuera de mañana, parecía que el atardecer estuviera cerca. Le di vueltas a la manija hasta que conseguí cerrar la ventanilla. Pasamos el restaurante de troncos en donde habíamos comido arepas con aguapanela cuando fuimos a La Bucana con mi tía Amelia y Gonzalo. Mi mamá dijo que faltaba poco para el desvío y fue como si el trayecto se alargara. Un par de veces mi papá preguntó si era por el siguiente. Mi mamá negaba. En el punto más alto, antes de que la carretera se descolgara en su camino hacia el mar, hizo una seña. Es por ahí. Mi papá puso la direccional. Entramos por una carretera estrecha y sin pavimentar. Casas, restaurantes, un bosque con árboles chorreados de musgo, como brontosaurios masticando algas. Solo se oían el motor del carro y las piedras que se apartaban al paso de las llantas. El bosque se abrió a un precipicio peor que el de la carretera principal, más negro y espeluznante. Volvió el bosque a ambos lados, otro precipicio y entonces las fincas. Y entonces las fincas, gracias Susana, las fincas y los abismos. Ya Susana nos presentó en esta lectura justo los abismos. Muchas, muchas gracias Susana Zabaleta por antojarnos estos fragmentos. Queridas todas, Fernanda, Gabriela, Susana, Pilar, estamos hacia el cierre de esta presentación, de esta conversación.
pero es el momento justo para que podamos compartir. Fernanda, Gaby, Susana, si tienen alguna pregunta para Pilar. Pilar, si tienes alguna última reflexión, al igual que todas ustedes, para ir acompañando este cierre de la presentación de Los Abismos de Pilar Quintana. Yo definitivamente quiero decir algo y es que esta presentación ha sido magnífica de verdad y que pusieron un punto muy alto, extraordinaria, la lectura de Susana con acento mexicano. Mucha gente que cuando lee la novela me dicen que la leyeron con acento colombiano, si son de afuera de Colombia, y si son colombianos me dicen que con acento caleño, porque la novela está escrita en caleño, ¿verdad? Pero entonces me pareció magnífica y creo que en Penguin Colombia, pues o sea, nosotros somos muy folclóricos cuando hacemos las presentaciones y no planeamos nada y creo que les voy a dar unas buenas ideas copiadas de esta presentación. De verdad que muchas gracias, preciosa. Fernanda, Gaby, ¿quieren? Nada más, igual lo que decía Susana hace un ratito, ¿no? Que a ella le encantaría, y a todas, ¿no? Ya nos hablaste un poquito del origen de la novela, un poco, ¿no? Y no sé, que abundaras tal vez más en eso. A mí hay algo que me parece muy rico siempre de tu literatura, y es justamente la presencia de este español, de esta recreación de este español que es muy particular, ¿no? A nosotros como mexicanos nos parece diferente, ¿no? Hermoso, sabroso, pero muy diferente, ¿no? Entonces, quería ver si podías comentar algo acerca de por qué te parece importante, ¿no? Recrear esta habla. A diferencia de muchos otros escritores que lo que quieren hacer es justo crear una lengua en común, ¿no? Sin tantas diferencias. Pero pienso en un libro, por ejemplo, como Coleccionistas de polvos raros, ¿no? Que sí está escrita en un español muy distinto, pero al mismo tiempo también muy hermoso, con muchos ritmos. Bueno, sí, cuando yo estaba en primaria, cuando era pequeña, vivíamos en las montañas de Cali y todos los días vivíamos al lado de la curva del Cerezo que aparece ahí, todos los días teníamos que bajar por esa carretera y yo la describí como la recuerdo y subir otra vez por esa carretera con esas cruces con los muertos y pues ese precipicio era tremendo, ¿no? Y yo siempre tenía miedo de que nos cayéramos o que mi papá cuando salía sin nosotras se cayera o que mi mamá se cayera por ese precipicio. Y alguna vez mi mamá me contó que en esa carretera había desaparecido una señora. Wow. Y esa señora era la mamá de una amiga de ella del colegio que yo conocía porque era muy cercana a nosotras. Y a mí esa historia pobló mis pesadillas de niña, ¿no? Y esa mujer desaparecida, de ella decían que un poco como en la novela, como Rebeca, que había abandonado a las hijas, que la habían visto en una playa con otro hombre, ¿verdad? Era una mala mujer. Y en los años 90, ella se cayó o se desapareció en la montaña en los años, debía ser 50 o 60, quizás en los 60. Y en los años 90, cuando yo ya era una mujer veinteañera, encontraron el carro. Y pues supieron que era ella, pues ya no había cadáver, sino solo huesos, pero supieron que era ella por el carro. Y yo, pues, inevitablemente, si uno es escritor y le pasa eso de niño, eso se va a convertir en un libro, ¿no? Es de película realmente, sí. Es de película, sí, lo es. Sí. Sí. Además que yo estaba escribiendo una novela que no era sobre una niña, era una novela de una mujer que manejaba por esa carretera con neblina y yo le introduje el recuerdo de mi infancia y trataba de seguir adelante con la novela que quería contar, pero yo decía, pero es que está muy interesante lo de la desaparecida. ¿Será que llamo a mi mamá o a Mario a preguntarles cómo fue? No. Y entonces en algún momento dije, no, yo voy a crear esto como una ficción y esto va a ser uno de los ejes de la novela. Gaby, ¿alguna última reflexión? ¿Pregunta? Como me quedé pensando también en dos cosas, como también ahora que leía también Susana, como en estos momentos de enorme ternura de la niña, que no sabe cómo, ¿no? qué hacer, y el retrato que pinta de su madre que queda escondido un buen rato hasta que la madre lo encuentra. Y también esta idea como de la madre que hace lo que puede con lo que tiene, ¿no?
que no es juzgada por Pilar la escritora, ¿no? Su personaje de esta madre fallida, no sé, porque la hija la ama, la adora y quiere que siga allí, que esté con ella y se preocupa y como eso, como estas ideas que además has explorado de formas bien distintas sobre las maternidades, ¿no? No la maternidad, sino las maternidades y luego en este caso también ese amor de infancia por esta madre tan peculiar, digamos, ¿no? Si nos pudieras hablar también un poco de eso y como pues tú eres madre, yo soy madre, como que, ¿no? Y nos toca hacer otro tipo de madre. Todas. ¿No? Con otro tipo de madre, pues, que como sí, esta diversidad de exploraciones de lo que puede ser o debe o no debe ser la maternidad. Yo creo que mis dos últimas novelas son sobre mi propia maternidad y creo que son reflexiones que yo quería hacer sobre la maternidad. Creo que La perra es una novela que yo hice para conjurar mis peores miedos de madre, ¿no? Y el primero es que mi hijo se muera. En La perra hay un niño muerto y ese es el peor miedo que yo tengo. Y el segundo miedo, mi segundo miedo de madre es maltratar a mi hijo, ¿no? Entonces ahí están, que esos son mis terrores así de madre. Y creo que en esta novela yo más bien intentaba reconciliarme con la idea de la madre que soy, ¿no? Decirme a mí misma, oye, no sos la mamá perfecta, ni lo vas a hacer porque eso no es posible. Sos un ser humano con fallos como todos los seres humanos y pues como decirme que tenía que reconciliarme con la madre que soy. Esa es la madre que puedo ser, ¿no? Y creo que todas las mamás tratamos de ser la mejor madre que podemos. Es lo que hay. Sí, es lo que hay. Susana. Pues siempre te vas a equivocar, ¿no? Y uno no lo entiende hasta que es mamá. Uno entiende a las madres hasta que uno es mamá y la vuelves a regar y a cagar y a cagar. Y ni modo, es lo que hay, como dices tú. Eso Eres me decía, estupenda. eso, Susana, mi mamá me decía eso, ¿no? A los, no de los 16 años, sino a los 30 y pico, cuando yo no era mamá, me decía, es que no me entiendes, porque no tienes hijos. Y yo, sí, claro. Y luego me di cuenta, tuve un hijo y yo, oye, de pronto tenías razón, te estoy entendiendo. Y entre más tiempo pasa, pareciera que se aclarara la situación, pero no. Esta forma de hablar de las familias tan profunda, ay, remueve muchas cosas, Pilar, te lo agradezco. Es como una terapia. Tu libro es una joya, la forma de contarlo y la forma de escribir las cosas. No hay manera de no entrar a la niñez y esa niñez dolorosa, ¿no? Donde parece que los niños no éramos escuchados en esa época. Por eso es que nosotros sobreprotegemos y escuchamos de más a los nuestros, ¿no? Y cuando les preguntamos qué te pasa y nos dicen nada, ya estamos en la preocupación porque a nosotros nunca nos escucharon cuando éramos niños, ¿no? Pero es increíble. Mil gracias, Pilar, mil gracias. No, muchas gracias a vos. Y yo de verdad creo firmemente que toda literatura es de autoayuda. Y entonces Sí, yo sí pienso que la literatura es terapéutica hacerla y es terapéutica leerla. ay, qué maravilla. Pues gracias a todas y gracias a todos los que están conectados. Muchas gracias, sí. Va a haber todavía muchos agradecimientos y reconocimientos, pero querida Pilar, platicábamos fuera del aire y yo, pues humildemente le pedí prestada su playera de Colombia a mi hijo, que fue un regalo y ahí la he tenido y ahí está, con mucho cariño para todos los hermanos colombianos. Un premio como Los Abismos para una gran colombiana como Pilar Quintana, que sin duda sí se convierte, como tú misma decías, en una resonancia de tu obra a nivel Hispanoamérica en este momento, porque sale en todos los países de nuestra lengua, pero también una resonancia para hablar y hacer evidentes otras cosas, querida Pilar. Muchas gracias, Mayra. Yo, pues estos han sido unos días muy difíciles para nosotros los colombianos, yo creo que para todos los colombianos, y quería aquí hacer una pequeña reflexión, y es que todos los días oigo, veo, leo historias del paro,
y me hago unas ideas, ¿verdad? Y conforme va avanzando el día, voy oyendo al presidente Duque, al expresidente Uribe, que es del partido de gobierno, a los ministros, a los jefes de la fuerza pública, o a personas X de redes, amigos, gente conocida y cercana, y empiezo a sentirme loca, empiezo a sentir que yo estoy loca, ¿verdad? A preguntarme, ¿será que estoy exagerando? ¿Será que hay una realidad paralela que yo estoy leyendo, pero la realidad verdadera es otra? ¿Verdad? Y voy a poner un ejemplo. El domingo en el sur de Cali, unos hombres de civil, armados, con armas largas y cortas, con minibuses y pistolas y revólveres, en camionetas grandes, algunas blindadas, dispararon contra los manifestantes indígenas de la Minga. Hirieron a 8. Fueron al hospital, está documentado, ¿verdad? Esto lo vieron testigos que dan su nombre y apellido y cuentan el cuento con su nombre y apellido, su número de cédula, sabemos quiénes son estos testigos, ¿verdad? Y luego leo en el periódico, dice el presidente, la narrativa es, indígenas atacan a habitantes del sur de Cali, ¿verdad? Y entonces yo ahí cuando leo esto digo, estoy loca, entonces me voy a ver informes, me voy a leer informes de ONG reputadas a ver qué están diciendo, o como Temblores que en Colombia, o como Human Rights Watch, digamos, me voy a la prensa de afuera a leer el New York Times o el País de España, y resulta que sí es cierto que las cosas son como yo las veo, ¿no? Como yo las vi la primera vez, que no estoy loca. Y es que en mi país se están violando los derechos humanos, que las manifestaciones son pacíficas en su mayoría y que hay una represión excesiva por parte del Estado, ¿verdad? Y que al gobierno y algunos sectores de la prensa nacional difunden una narrativa falsa sobre las manifestaciones, que es contraria a la realidad. Gracias, Pilar. Muchas gracias. Gracias por los abismos, gracias por estas palabras también. Y gracias a todos por haber estado conectados en esta charla. Gracias a Fernanda Melchor, a Gabriela Jáuregui, a Susana Zabaleta. Un reconocimiento, este premio, el premio Alfaguara, es un premio que se otorga, que se falla en enero y que en marzo ya está en todas las librerías. Y eso se hace con un trabajo de edición que es hecho con mucho cariño, con mucha dedicación y a toda carrera, y que la gran Carolina López hizo esta edición en Colombia, nuestra colega en Alfaguara, Colombia. Ahora sigue de tapa a contratapa, querida Pilar, con esta portada preciosa, y le quiero dar ese agradecimiento también a nuestra colega Carolina López Bernal por esta edición. Pilar, gracias, esta es tu fiesta y nos encanta verte celebrado con todo desde México, desde Centroamérica. Este es tu premio. Y sí, esos tequilas, ya habrá oportunidad, tus tequilas, tu tour Los gastronómico, necesitamos. todo lo que lo que hace falta, querida. Oye, y gracias a Carolina también le mando yo agradecimientos desde acá, que no es solo editora, ni mi editora, ni la editora de Los Abismos, sino mi confesora también. Pues muchísimas gracias, y de nuevo, porque les digo que va a haber mucho agradecimiento, pero es que qué lindo que haya habido tantas librerías al mismo tiempo transmitiendo en la República y en Centroamérica. Gracias de nuevo a Gonville, a Librería Carlos Fuentes, a Gandhi, a Bodega de Libros, a La Proveedora, a Sótano, a Péndulo, a El Hombre de la Mancha y a El Lector en Panamá, gracias a De Museo y Sofos en Guatemala, a Metromedia de Honduras, a la Internacional Libros y Regalos en Costa Rica y en El Salvador, y a la Ceiba también en El Salvador. Esta transmisión va a estar para poder ser compartida. Ahí mismo van a seguir los links para la compra inmediata de Los Abismos. Y también al terminar vamos a dejar una cortinilla corriendo con un QR que los va a llevar a la venta del ebook, a la venta digital directamente para que puedan adquirirlo. No hay pretexto, está el ebook, está el audiolibro, está el libro en papel, está en todos lados, Los Abismos de Pilar Quintana. Otra vez, gracias Susana Zabaleta, Gabriela Jáuregui, Fernanda Melchor, Pilar Quintana, por supuesto, muchísimas gracias. A todos ustedes en nombre de Alfaguara y de Penguin Random House, muchas gracias otra vez. Buenas noches. Gracias.